quedaba la última carta, la carta a la iglesia de la Odisea. Hay muchas historias por ahí que significa la Odisea, pero la más acertada es que hay un rey que el nombre, ¿cómo se llama? En honor a su mujer, que se llama Laodice, puso la Odisea, ¿ya? Fíjese que esta es la única que no recibe ninguna alabanza de parte de... Y eso es lo más triste. Lo más triste porque la palabra de Dios no es para los hermanos, no es para los de acá, los allá. Nosotros nos gusta mandarle mensaje a los hermanos, mandarle que predica, todas esas cosas. Pero la palabra no es para ellos, la palabra es para uno. Es para uno, para que uno se pueda enfrentar frente a la palabra de acción. Fíjense lo que dice la palabra de acción acá, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Nuevamente, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El amén significa así es. El amén significa así será. El amén significa una sola línea, una sola palabra. Testigo fiel y verdadero, porque Cristo es el único que no miente. Cristo es el único que no falla. Cristo es el único que es, aparte de eterno, ¿no es cierto?, el que contiene la verdad. Dijo, yo soy el camino y la verdad. Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el principio de la creación, en el sentido, no es que sea el primero, en el sentido que haya sido creado, sino que el que es gestor, el generador, en el donde se centra toda la creación. Y Pablo decía que todo fue creado por medio de él y para él. Y en ese todo estamos incluidos usted y estoy incluido yo, incluidos en la creación. Fíjese que Jesucristo le dice a la iglesia, igual que las otras iglesias, yo conozco tus obras. Y hasta ahí no llega. Hermano, es terrible, ¿eh? Porque llegó un hombre a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, como le digo, era una ciudad próspera. Era una ciudad económicamente floreciente. Era una ciudad que, como muchas en ese tiempo, fue destruida por un terremoto. Pero los laodicenses no aceptaron la ayuda de César. Ellos mismos reconstruyeron la ciudad para que veamos el nivel de ingresos que tenía. Además, ahí habían aguas termales. Venía una agüita de allá que venía con sales minerales y era tibia. También ahí se generaba una tela muy fina de lino negro, de algodón negro, más bien dicho, que era muy preciada para hacer tela costosa y por lo tanto vestimentas costosas. Y además había una especie de universidad ahí, donde la especialidad era precisamente la vista. Y era famoso un ungüento que se llamaba el colirio. Era una pomada para las enfermedades de la vista, que eran muy comunes en esos tiempos. Recuerda que las normas de higiene en esos tiempos no eran como las de ahora. Por tanto, abundaban las infecciones oculares. Y ahí en la Odisea había estas dos cosas, ¿cierto? Las aguas termales, que eran aguas tibias, el género de algodón negro, que era muy preciado, y el colirio. ¿Ya? Y ahí había también una iglesia. Y aquí el Señor le dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. En Chile tenemos dicho que nosotros decimos, este no es nada, ni chicha, ni limonada. O sea, está ni muy adentro para quemarse, ni muy afuera para enfriarse. Y el Señor le dice, ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es lo que pasaba cuando los laodicenses tomaban esas aguas termales, porque eran aguas tibias, pero eran aguas tibias con sal. Y no sé si se le ha ocurrido a veces, cuando las pocas veces que he entrado al mar, uno se marea, como decimos nosotros, y el mareo empieza a vomitar. Y uno, la ignorancia, cuando hay agua de mar, no toma agua de mar para que se calme, porque tiene sed. Y es peor, porque el agua con sal dan ganas de vomitar. Eso es lo que el Señor. Están tomando agua tibia, por tanto te vomitaré de mi boca. Y la razón por la cual el Señor le dice es porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Está hablando de la iglesia. Y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo.
Ellos asimismo se consideraban cristianos, buenos cristianos, de buen testimonio, de experiencia con el Espíritu, de experiencia en la palabra, con sólidas raíces teológicas. Pero el Señor le dice, ustedes se creen que son ricos y que no tienen cosa de nada, por lo que no sabían, parece que eran un desventurado, vale decir, eran desdichados, eran miserables, eran pobres, eran ciegos y desnudos. Está hablando de una iglesia, y la iglesia la componemos usted y la compongo yo. Por tanto, fíjese que no hay ninguna alabanza para esta iglesia. El consejo del Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Esas son las pruebas. Esas son las enfermedades, como estábamos hablando recién. Dios permite que vengan enfermedades, vengan pruebas en esta vida, para que la fe, que es más preciosa que el oro, sea purificada. Pero en ese proceso todos lloramos, en ese proceso todos sufrimos. Por eso es importante tener en consideración eso cuando veo hermanos que están padeciendo algo. A veces somos buenos para dar recetas, somos buenos para dar soluciones, pero nos olvidamos que en el proceso de maduración, siempre hay que sufrir. Y cuando uno está sufriendo, lo menos que necesita es receta. Lo más que se necesita es compañía, es amistad. Eso es interesante, hermano, es importante recordarlo, sobre todo en estos tiempos. Oro refinado en fuego para que seas rico. La fe. Pero no la fe en el hermano, sino la fe mía, mi fe. ¿Ya? Y vestiduras blancas para vestirte. Ellos pensaban que no tenían necesidad de nada. Las vestiduras se refieren a las obras, a lo que ellos hacían, a lo que ellos creían que estaban haciendo bien. Por eso dice que hay que comprar esta obra de parte del Señor. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No hemos venido a esta tierra para vivir y seguir de largo. Una de las definiciones de pecado, yo creo que la definición más acertada, no es tanto el cometer algo, no es tanto una ofensa, sino la definición más acertada para el pecado es errar en el blanco, fallar en el blanco. Y esto significa fallar en el propósito para el cual Dios me mandó a este mundo. Puedo ser quizá el mejor de los mejores en lo que yo hago, pero a lo mejor Dios no me mandó para eso. Los que somos medios maestros sabemos que un martillo es para martillar y que un alicate no es para martillar. Pero uno puede usar un alicate para martillar. Va a martillar también, pero no va a hacer lo mismo. Puede cortar con un cuchillo, pero también con una tijera. Pero va a depender del material. Entonces, es interesante, hermano, porque nos hace repensar, ¿para qué estamos en esta tierra acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es nuestro propósito? Erramos en el blanco cuando fallamos en vivir para lo cual hemos sido creados. ¿Y para qué ha sido creado el ser humano? ¿Para qué ha sido creado el Hijo o la hija de Dios? Para glorificar el nombre de Dios. Y eso no significa, hermano, que nosotros solamente cuando nos reunimos, vamos allá, oramos y todo, etcétera, cantamos, alabamos y oramos. No, significa que lo que hacemos día a día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, lo que hacemos en cada cosa, cada acto que sea lavar, sea cocinar, sea planchar, sea trabajar, estamos glorificando el nombre de Dios ahí. Estamos glorificando el nombre del Padre. ¿Es glorificado Dios en lo que yo estoy haciendo? Por ejemplo, los que trabajamos. ¿Dios es glorificado en nuestro trabajo? ¿Dios es glorificado en lo que hacemos? Dios dice la palabra santa que Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el trabajo no es como muchos piensan un castigo del ser humano por haber ofendido a Dios, por haber desobedecido a Dios. No. Antes de que viniera el castigo por el pecado, Dios lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase. Lo que viene después es consecuencia de haber desobedecido la obra de Dios y se cumple lo que dice la palabra, que el hombre ya no busca la comunión con Dios. Y al decir hombre, refiero a varón y mujer. No busca. Entonces, y eso es importante, hermano, porque hoy día
tenemos tantas redes sociales, tenemos tanta comunicación, tanto medio de retención, que a veces nos olvidamos de trabajar. Nos olvidamos. Y con nuestra vida, los que nos ven, en vez de glorificar el nombre de Dios, la gente empieza a hablar mal. Y dice, y eso que son canutos, y eso que son hijos de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Que Él quiere que nosotros, ¿no es cierto?, tengamos vestiduras blancas. La vestidura blanca es con que nos vestimos nosotros. Y no es la camisa, no es el vestido, sino lo que hacemos en el diario vivir. Las que son mamás, por ejemplo, cómo crían a sus hijos. Los que somos papás, cómo criamos a nuestros hijos. Los que estudian, cómo se comportan en el estudio. Los que venden, cómo se comportan cuando venden. ¿Es glorificado Dios ahí? A veces cuando uno va a comprar a alguien que es cristiano, uno piensa que el hombre o la mujer, por ser cristiano, no va a hacer un precio, no va a rebajar, etc. Pero no, como dicen por ahí los jóvenes, negocios son negocios. Y al revés, ¿no es cierto? Si yo soy cristiano, tengo un negocio y viene mi hermano, le voy a dar esta frutita que está más picada, porque hermano, no, al contrario, tengo que tratarlo mejor o igual que todos los demás. Entonces, es la actitud en el diario vivir, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿He glorificado a Dios en lo que estoy haciendo? Y aún más, ¿he glorificado a Dios en lo que no estoy haciendo? ¿He glorificado a Dios y de esa manera cumplo el propósito de Dios? Si no estoy cumpliendo el propósito de Dios, entonces no tengo vestiduras blancas para vestirme. Como decía hermano, cuando yo estaba pensando en esto, hermano, es terrible lo que dice aquí la palabra, porque está hablando a una iglesia. No está hablando a gente que no conoce al Señor. Está hablando a gente como usted y yo, que somos cristianos, hermanos que hayan conocido el Evangelio, que servían y decían que servían al Señor. Dice, y cubra tus vestiduras para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando lo que hacemos o no hacemos no agrada a Dios, y eso de repente se descubre, entonces quedamos en vergüenza. Como trabajadores sacamos la vuelta, por ejemplo, y de repente nos descubren, quedamos en vergüenza. Y no solamente quedamos en vergüenza, sino que avergonzamos a nuestro Señor. Si yo estoy que trabajar, tengo que trabajar, dedicarme a trabajar. En ese momento, después vendrá el tiempo para hacer otras cosas. Y dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjate cómo el Señor aplica la parte práctica de esta ciudad, que hay harto colirio, hay que la que vendía, era fuerte ingreso muy importante. Y con eso ellos se enriquecían. Pero el Señor está hablando aquí de colirio espiritual. ¿Qué es lo que nos quita a nosotros la ceguera espiritual? ¿Qué nos quita a nosotros la ceguera espiritual? El apóstol Pablo, cuando habla respecto al Evangelio, dice que hay que orar para que Dios derribe la fortaleza y para que el Señor quite el velo que el Dios de este siglo ha puesto sobre los incrédulos para que no crean. Pero aquí está hablando de una iglesia que está ciega, una iglesia que no ve el propósito de Dios, una iglesia que se acomodó al mundo, una iglesia que está ahí para vivirla, para pasarla bien, etc. Pero no una iglesia que cumple el propósito de Dios. Fíjese que la palabra del Señor habla, ¿no es cierto? Y llama la atención, y como que aquí se va juntando todo lo que el Señor le dice a las demás iglesias. ¿Ya? ¿Se fijan? Hay algo que me quedó llamando mucho la atención a mí, es cuando el Señor le dice a otra iglesia, le dice, pero tú tienes nombre de que vives y estás muerta. Hermano, decirle eso a una iglesia. ¿Cómo se habrán sentido los hermanos cuando dijeron, mire, llegó alguna carta del apóstol Juan? Ah, qué bueno, y se juntaron todos los hermanos. Y ahí en su templo, o donde se reunían, porque no había templo casi. Se reunían ellos. Y llegó una carta del apóstol Juan, ay, qué bueno, sentemos. Y se sentaban, y el líder de ahí, el pastor de ahí, los juntaba, y ya oraban, cantaban, alababan el nombre de Dios. Ya, ahora leamos la carta. Y que alguien comienza a leer esta carta. ¿Cómo se habrán sentido los hermanos? ¿Cómo habrán pensado? ¿Qué habrá sido la experiencia de ellos? ¿Está la gloria de Dios ahí?
A veces nosotros confundimos la gloria de Dios con la emoción. Mientras más fuerte suena la batería, mientras más lloren los cantantes adelante, ¿no es cierto? Y todos nos emocionamos. Ay, dice, sentió la gloria de Dios, pero eso no es gloria de Dios. Eso es emoción. Cuando desciende la gloria de Dios, dice la palabra que ni siquiera los sacerdotes podían entrar a la presencia de Dios. Toda la gente cae postrada. Y yo creo que cuando estos hermanos recibió esta carta, la gloria de Dios tiene que haberse manifestado. Porque después dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor, cuando habla en hebreo, dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino que al contrario, produce tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Te fijas? Entonces, la disciplina de Dios es parte del proceso de Dios para sus hijos. Y es más, Hebreos dice, ¿no es cierto? En la carta de los Hebreos se dice que si Dios no nos castiga, si Dios no nos pone disciplina, entonces no somos hijos. Entonces, una de las señales de que somos hijos de Dios es la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios no tanto, hermano, ahí en el castigo, ahí, hermano, en la sanción, sino en el accionar del Espíritu Santo hacia nuestras vidas. En el accionar del Espíritu Santo a lo que decimos, a lo que pensamos. Y en el accionar del Espíritu Santo que nos hace dar cuenta que pensábamos que estábamos bien, pero estábamos totalmente equivocados. Que pensábamos que lo que nosotros decíamos era lo correcto, pero no era así. Por eso me gusta mucho lo que dice el hermano Felipe cuando él dice algo, dice, esta es mi opinión, pero no es la verdad. Porque él está reconociendo que se puede equivocar. ¿Ya? Y una de las causas de las herejías, las causas, hermano, de los grandes problemas, han sido cuando alguien se cree con que tiene la verdad absoluta y no deja un margen para el error humano. Y nos creemos a veces dueños del Espíritu Santo. No, el Espíritu me dijo, dice. Cuando la palabra, ¿no es cierto?, indica que Él dice que habita en la altura y en la eternidad y en la santidad. Y Él dice que está ahí para vivificar, hacer vivir el corazón de los humildes y dar vida al corazón de los quebrantados. Por eso nos entramos como Pedro por nuestra casa. No, si Dios dice. Y eso es lo que está diciendo. Yo reprendo y castigo eso. A todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Es decir, deja de pensar la forma que estás pensando. Y al dejar de pensar la forma que estás pensando, dejas de hacer lo que haces ahora y hazlo de una manera distinta. Hermano, es dura la palabra para la iglesia de la Odisea. ¿Qué queda de la Odisea ahora? Nada. Ruinas. Se han hecho excavaciones, han encontrado algunas cosas. En siglos pasados han ido gente de ahí, de otras ciudades, como en Ciudad Rica, y han sacado cosas de ahí y se las han llevado para sus ciudades. Pero no queda iglesia. No queda. No se arrepintieron, no lo sabemos. Pero la palabra del Señor quedó ahí vigente. Sé pues celoso, o sea, pon atención y arrepiente. Cambia la forma de pensar para que cambie tu manera de hablar y cambie su manera, cambiar tu manera de hablar, va a cambiar tu manera de proceder. Y eso es lo que, hermano, hoy día nosotros se necesita tanto en medio del pueblo de Dios. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto como llamado a la gente para que se convierta al Señor? Y decimos, si alguno no conoce al Señor y quiere entregar su vida al Señor, así dice la palabra, aquí estoy a la puerta y llamo. Pero esta no es una invitación para los incrédulos, no es una invitación para aquellos que no conocen al Señor. Esta es una invitación para la iglesia, una iglesia que dejó fuera al fundador de la iglesia, al dueño de la iglesia, una iglesia que se atrincheró en su razonamiento, en sus programas, en su filosofía, en su forma de ver la vida, pero no en la palabra del Señor. De la manera que el Señor está fuera. Eso quiere decir que adentro estaban congregados. Pero acaso no dice la Biblia que están donde están dos o tres congregados.
ahí estoy yo en medio de ellos, pero nos falta algo ahí. 2 o 3 congregados en mi nombre. Ellos estaban congregados, pero no están en el nombre del Señor. Estar congregado en el nombre del Señor significa estar congregados bajo la autoridad de Él, sometidos a Él, dependientes de Él, entregados a Él. Lo otro es reunión, lo otro es camaradería, lo otro es compartir, lo otro puede ser solidaridad, compañerismo, pero no es la reunión de la iglesia de Jesucristo. Por eso cuando ve esto así, Él se retira y está fuera de la puerta de la iglesia golpeando. Dice, aquí estoy yo a la puerta y llamo. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? La puerta del corazón. Pero no la puerta del corazón de los incrédulos, vuelvo a insistir. Es la puerta del corazón de los hijos de Dios, para decir usted y mío. Entonces, eso, hermano, es lo que a mí por lo menos me llevó a reflexionar mucho en lo que el Señor dice. Que de esa manera, ¿no es cierto? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A veces nosotros buscamos la oración y usamos la oración y decimos, me van a perdonar lo que voy a decir, la oración tiene poder y hay que orar. Pero, como decía, me permiten un extremismo. La oración no tiene ningún poder. El que tiene poder es Dios. El que tiene poder es Jesucristo. El que tiene poder es el Espíritu Santo. Pero la oración en sí no tiene poder. La oración no es para doblarle la mano a Dios. No es para pedirle a Dios que haga algo, Dios tiene que hacerlo. La oración es para que nosotros estemos en comunión con Dios. Es abrir la puerta del corazón para que Jesús venga y estemos en comunión con Él. Y al estar en comunión con Él, vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios para la situación que nosotros estamos llevando delante de la presencia de Dios. Y al descubrir cuál es la voluntad de Dios, oramos conforme a la voluntad de Dios. Y al orar conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha y Él nos dice, sí, porque esa es mi voluntad. No empieza así el Padre Nuestro, es Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice luego? Santificado sea tu nombre. No está hablando de nosotros. Vénganos tu reino, tu gobierno, tu forma de hacer las cosas, tus disposiciones, tus actas, tus decretos, tus estatutos, o sea, lo que tú quieres. Luego, hágase tu voluntad. ¿Cómo? Como se hace en los cielos, así se haga en la tierra. En los cielos hay democracia. En los cielos un ángel dice, Señor, ¿dónde puedo ir a hacer esto? No. Se hace todo según los planes y los designios de Dios. Ahí no hay lugar para la iniciativa. Y eso es lo que espera del Señor de cada uno de nosotros. Por eso la iglesia se conformó tanto, se aliviaron tanto de su propósito, que era lo mismo los hermanos. Era una iglesia tibia. No estaba de acuerdo con las cosas del mundo, pero tampoco estaba en contra. Y eso no significa, hermanos, que hay que batallar, pelear contra las instituciones, sino que no decir lo que la palabra de Dios dice, hacer lo que la palabra de Dios dice. Y como le digo, hermano, no es para el conjunto, sino que aun cuando Dios habla con la iglesia, dice, al que venciere, nuevamente es individual, porque la salvación es personal, la consagración es personal, los ministerios son personales, todo en la obra de Dios es personal. Pero, ¿no es cierto?, todo eso después Dios lo junta y lo hace a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y en eso, mis hermanos, es donde tenemos que atender a lo que dice la palabra de Dios. Y hay una promesa, al que venciere, nuevamente habla de lucha, nuevamente habla que esto no es que alguien va a orar por uno, y va a poner las manos y ahí ya listo, no. O que uno va a volver, dice ya nunca me he apartado, no. Es una lucha constante, continua. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y al no ser de este mundo, somos extranjeros, somos peregrinos. Y al ser peregrinos, no hay cosas que están en este mundo que no nos pueden agradar. Y tenemos que batallar. Y como digo, hay que vencer, sino que es una lucha continua. Que tarde o temprano nos encontramos, ¿no es cierto?, con algunas cosas que están contra lo que dice Dios. Y no podemos acomodarnos. Tenemos que ahí salir a relucir lo que dice la palabra de Dios, pues al que venciere. El Señor da una promesa que le dicen
le haré, dice, que se siente, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pablo, cuando le escribe a las iglesias, dice que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Eso nos da la idea de la visión. Y finaliza diciendo, el que tiene oído. Te fijas, nosotros siempre razonamos las cosas. Entonces, escuchamos la palabra, pero después partimos por el sedazo de nuestro conocimiento, el sedazo de nuestra experiencia, el sedazo de nuestra conveniencia. Y dejamos algunas cosas. Pues el que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice. Luego habla de las iglesias. Se fijan, siempre se habla de hoy día, que hacer iglesias grandes, iglesias chicas, que haya una sola iglesia, pero no, aquí habla de las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con esto, mis hermanos y hermanas, termina el mensaje a las iglesias. Partimos con la iglesia de Éfeso, en la cual era una iglesia que trabajaba, pero había dejado el primer amor. Después seguimos con la iglesia de Esmirna, que era una iglesia pobre y que iba a padecer, que ya tiene una prueba. Después la iglesia de Pérgamo, que también, ¿no es cierto?, que vivía en un lugar peligroso, ¿ya? Y había tolerado doctrinas falsas, doctrinas que no eran de acuerdo a la palabra de Dios, y esas doctrinas entraban por los mismos hermanos. Después seguimos con la iglesia de Tiatira, ¿ya? Y también habla del amor de Dios, pero ahí también había, ¿no es cierto?, un problema de mala enseñanza, mala doctrina, ¿ya? Luego seguimos con la iglesia de Sardis, también la iglesia, la que decía, yo conozco tus obras, de que tiene el nombre de que vives y estás muerto. Para decir, tenían un nombre de iglesia. Y eso, sabe que, hermano, a mí me lleva a pensar mucho. Nosotros somos la iglesia Cristo te ama. Tenemos el nombre de la iglesia Cristo te ama. Pero refleja nuestra iglesia el nombre, refleja lo que hacemos como iglesia de que Cristo ama. Entonces, si no refleja, entonces estamos igual que la iglesia Sardis. Nombre de que Cristo ama, pero nosotros no amamos. Eso es decir, estamos muertos. Y luego cuando vemos que no se refiere solamente al grupo, porque eso es lo que nos cuidamos del grupo, no que se refiere al cristiano. Tengo nombre de que vivo, parece que pertenezco a la iglesia Cristo te ama, pero lo que hago no demuestra para nada que Cristo ama. Somos justicieros, somos justiciadores, somos vengadores, somos jueces. Estamos mostrando el amor de Dios en lo que hacemos. Y como decíamos, no estamos hablando de la iglesia, porque en la iglesia nos juntamos, estamos 1 hora, 2 horas, todos rentando cuando tenemos que ir. Lo que estamos refiriendo en el día a día, en lo que hacemos, que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y luego, hermano, venimos con la iglesia de Filadelfia, una iglesia pequeña, una iglesia que tiene una puerta grande. Y terminamos, mi hermano, lamentablemente, con la iglesia de la Odisea. Una iglesia tibia, una iglesia sin compromiso con el Señor, una iglesia que se acomodó al mundo, una iglesia que no buscó la presencia del Señor, que se conformó con reunirse, que se conformó con el número, pero no buscó la santidad, ni la presencia de Dios, ni la comunión con Dios. Y nosotros vemos, hermanos, que hoy día lo que más se necesita en la iglesia es comunión con Dios. Lo que más se necesita en la iglesia es presencia de Dios. Pero no, hermano, nosotros como digo, mal entendemos la comunión y la presencia de Dios. Y la confundimos con la emoción. Nos emocionamos, ay, dije, está el Señor acá. No, eso es emoción. Cuando la presencia del Señor se manifiesta, primero hay cambio de vida, hay conversión, hay santidad, hay más búsqueda de la presencia del Señor. Nadie que se encuentra con la presencia de Dios sigue igual. Ve usted el ejemplo de Isaías. Vi yo al Señor. Y después dijo, ay de mí. Juan, el que escribió este libro, vio al Señor, cayó como muerto. Ezequiel vio al Señor, cayó como muerto. Si todos los que han visto la presencia del Señor, sus vidas no fueron iguales.
fueron cambiadas, fueron transformadas. Pero esta iglesia de la Odisea, mi hermano, es una iglesia que no experimentó eso. ¿Por qué? Porque no buscaba la presencia del Señor. Lo dejaron afuera. Por eso dice que golpea la puerta. ¿A cuál iglesia pertenecemos nosotros? Entonces usted dice, yo estoy en la iglesia de Sardia. Entonces, y no es porque la iglesia sea la iglesia de Sardia, sino porque mi corazón está en Sardia. Yo digo que la iglesia hoy día es la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, entonces porque mi corazón está tibio. Eso es lo interesante, hermano, de la palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mi tarea, su tarea para esta semana, nos puede mostrar a lo que es la adoración. ¿Ya? ¿Qué tanto tengo al Señor yo en mi vida? Él tiene comunión conmigo, yo tengo comunión con Él, o la tengo fuera. Y abro la puerta cuando lo necesito para algún problema, para alguna dificultad, para alguna necesidad. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, mire, el Rey de Reyes, Señor de Señores, está diciendo eso, el dueño, el que podría botar la puerta de una sola patada, pero no, Él busca la voluntad. Él busca que nosotros nos sometamos a Él. Él busca que nosotros seamos obedientes en forma voluntaria. Hoy día, como decía el hermano, hay tanta y tanta información que nosotros vamos en busca de la información, vamos en busca de las proclamas, vamos en busca de los mensajes, pero no vamos en busca de la comunión con Dios. Y esa no la vamos a tener en los mensajes que vemos en la tele, no la vamos a tener en los mensajes que escuchamos en la radio, en redes sociales. Y esa la vamos a tener cuando nosotros, como dice la palabra, entremos en nuestro aposento. Y ahí, en el aposento, sea un lugar, sea una circunstancia, sea una situación, lo que sea, ahí busquemos la presencia del Señor. Ora a tu Padre, dice, que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. De esa manera, mis hermanos, vamos a reflejar el propósito de Dios en nuestras vidas y vamos a cumplir el propósito de Dios para lo cual Él nos ha traído a este mundo. Y vamos a dejar de estar criticándonos, vamos a dejar de estar juzgando, vamos a dejar de estar dando soluciones a otros en base a lo que a mí me ha pasado, porque Dios tiene un trato personal distinto con cada una de las personas. Dios no hace las cosas en serie como somos nosotros, nos da una receta. Él tiene un trato personal con todos, cada uno en forma diferente. Y nos ama a todos por igual, pero también su amor se expresa en forma distinta con cada uno. Nosotros vemos al Señor Jesús cuando trataba con sus discípulos. Era distinto con Pedro que con Mateo. Era distinto con Juan que con Jacobo. Y así, hermano, que la palabra de Dios pueda hallar cabida en nuestros corazones. Le invito para que oremos y podamos terminar. Padre, tu palabra es verdad. Tu palabra es real, tu palabra es verdadera. Y es para nosotros, es para mi vida, Señor. Ayúdame, Padre amado, para que en esta semana yo pueda abrir la puerta de mi corazón y pueda dejarte entrar para tener comunión contigo. Porque más que cualquier cosa, lo que necesitamos, lo que necesito es comunión contigo. Y así cada uno de mis hermanos y hermanas también puedan tener el mismo sentir. De manera que cuando nos reunamos, Señor, seamos brasas ardientes, que juntos glorifiquemos tu nombre, Señor, y tenemos la honra, la gloria y la alabanza. Padre, oramos con acción de gracias, pidiendo tu bendición por Pablo, por Luisa y por todos aquellos hermanos y hermanas que en este momento están pasando por un problema, dificultad, enfermedad. Señor, tú tienes un trato personal directo con ellos. Te rogamos que sobre todas las cosas, Señor, ellos tengan comunión contigo. Y que nosotros, Señor, dando tu gracia para que cuando hablemos con ellos, sea directo e indirectamente, hablemos palabras de gracia, de amor, hablemos palabras tuyas, Señor, ungidas. Y ayúdanos, Padre amado, para también ser humildes. Señor, ayúdanos para poder comprar de ti, Señor, oro refinado en fuego. Danos colirios, Señor, para ungir nuestros ojos de manera que podamos ver, podamos discernir los tiempos, las personas, las circunstancias, las razones. Y también, Señor, danos esas vestiduras blancas, que son las obras, Señor, que te glorifican a ti. Que nuestro accionar, Señor, nuestro decir, nuestro hablar, te glorifique a ti.
que las personas que nos escuchen hablar, que las personas que nos vean trabajar, que nos vean accionar, puedan, Señor, darte la gloria a ti. Puedan entender, Señor, que tú eres un Dios real, fuerte y verdadero, que no cambia. Bendice a mi hermana Yacina, allá en Bolivia, Padre amado. Glorifica tu nombre en él y en todos sus compañeros. Amén. A Dalía, Señor, rogamos por la Heile, por la familia ahí también, que también te puedan conocer, Señor, que tú seas el rey en ese hogar. Igualmente por hermana Avia, por Mateo, Señor, por todo ese hogar, que tu nombre sea glorificado y usted sea abriendo las puertas, Señor, para que su comunión, Señor, sea lo que prime en cada uno de nuestros hogares. Y oramos por nuestros hermanos y hermanas que no se han congregado, que usted les bendiga grandemente. Oramos con acción de gracias, sabiendo que te va a hacer mucho más de lo que pedimos, entendemos, porque estamos orando en nombre de aquel que dio este mensaje a las iglesias, que también es mensaje para nosotros, para mi vida, para su vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, hermanas, Dios les bendiga, nos vemos próximo viernes, si Dios así